Buenas tardes, mi nombre es Joan López, estudiante de Ingeniería Electrónica del grupo 24 del curso Antropología Cultural. A continuación, voy a explicar las tres preguntas de la unidad 2, de la unidad fase 2, intercambio cultural, donde nos dice la primera: a partir de la lectura, explique el concepto de aculturación e indique cuáles son los procesos que pueden seguir un contacto interétnico. Cuando hablamos de aculturación, hablamos de el cambio de cultura, ¿sí? O ya sea voluntario o involuntario. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, en mi caso, que soy santanderiano y voy a Medellín, voy a la parte de Antioquia, y involuntariamente le empieza a pegar uno después de cierto tiempo, Ave María, o no solamente el hablado, ¿sí? De la cultura allá, sino de pronto la forma de vestir, la música, ¿sí? En ese sentido es cuando hablamos de aculturación. Los procesos, los procesos que pueden seguir de un contacto interétnico son seis. Entre esos están destrucción, dominación, resistencia, sobrevivencia, adaptación y modificación de las culturas nativas. Cuando hablamos de destrucción, hablamos de cómo al llegar a una nueva cultura puede destruir la cultura que está ahí. En el caso, por ejemplo, en el trabajo que yo coloqué, hablé de la colonia española, de la época colonista, donde los españoles llegaron a imponer la cultura de ellos sobre las culturas que habían acá, ¿sí? Cuando hablamos de dominación, hablamos de las culturas que llegaron a dominar en la región, que fueron las culturas españolas, en ese caso, estamos hablando en ese caso, ¿sí? La resistencia que daban las culturas, por ejemplo, claro, estoy tomando todo ese ejemplo, ¿sí? En ese caso, de las culturas indígenas que llegaban a tratar de no cambiar sus culturas y trataban de resistirse ante las culturas que le estaban imponiendo, ¿sí? Esa es la resistencia. La sobrevivencia habla de las culturas que todavía existen, a pesar de que invadieron, a pesar de que lo han hecho cambiar, o por ejemplo en el caso de los desplazamientos, que los desplaza, eh, la guerra que ha habido en Colombia, ha habido desplazamientos de, por ejemplo, el Guaviare, el Amazonas, y tienen que acostumbrados a ya estar, por ejemplo, un ejemplo, estar en la selva y llegar a una ciudad, ¿sí? Eso es tratar de adaptarse a las nuevas situaciones, a los climas, ¿sí? Y la modificación de las culturas nativas es cuando ya se acostumbran, cuando, por ejemplo, a pesar de que sus culturas siguen vivas, ya empiezan a adaptarse a nuevas creencias, a nueva forma de vestirse. Ya, por ejemplo, una cultura indígena que no utilizaban pantalón y camisa, ya ahorita usted lo ve con pantalón y camisa. ¿Sí me entiende? A eso es que se refiere los procesos, ¿sí? Cuando hablamos de la segunda pregunta, dice, explique cómo la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas genera la aculturación de un pueblo. Cuando, cuando hablamos de eso, cómo la imposición de un proyecto de desarrollo influye en la aculturación de un pueblo, hablamos, por ejemplo, cuando empezaron a llevar barcos, a ver rutas subfluviales hacia culturas indígenas, hacia pueblos indígenas, donde no existían enfermedades, las llegaron y allá pues se empezaron a adaptar de otra forma, ellos ya no usaban caballos, ¿sí me entiende? Todo eso, el desarrollo, los caballos, ya empezaron a utilizar carros, camiones, ¿sí? En eso. O, por ejemplo, en el caso de la religión, las creencias religiosas, que en su momento ellos creían en varios dioses, ya empezaron a creer en un solo Dios. En eso influye mucho ya, por ejemplo, en la forma de actuar, en lo que está bueno, en lo que está malo, dependiendo de la religión, ¿sí? Que porque antes de pronto que sacrificaban un venado y con eso, no, ahora de pronto con la creencia religiosa que les han impuesto, ¿sí? Ellos ya saben que eso no está bien, ¿sí? En el sentido de que lo ven por el lado de esa religión, ¿sí? Entonces ahí cambian la cultura. La tercera pregunta
nos dice que según el contenido de la lectura debe buscar en internet el caso de un proceso de aculturación en el contexto colombiano. El caso que yo tomé trata de un artículo de la revista de Opinión Salud titulado Indígenas presentan alto nivel de suicidio dentro y fuera de Colombia. Se habla de lo que les decía ahorita, de los desplazamientos, que se da de que ellos están acostumbrados a ya estar en la selva, un ejemplo, están en la selva, en sus cabildos indígenas, y por motivos de la guerra, del conflicto armado que hay en Colombia, ellos les toca desplazarse y llegar a una ciudad donde dan un cambio, un giro de 180 grados, dan un giro de 180 grados sobre la cultura que ellos tenían, ya tienen que empezar a adaptarse, a cambiar, a tener una nueva cultura, la forma de vestirse, la forma de actuar, de pronto de comunicarse con otras personas. En todo eso influye la culturación, pues en el contexto colombiano ya es más que todo es por el conflicto que sean los desplazamientos, diría yo. Entonces, profesor, ahí está mi exposición. Muchas gracias y que tengan buena tarde.